Seguimos de la mano de San Pablo reflexionando en aquel discurso que está en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, que es el texto que nos ofrece la Iglesia en la primera lectura de hoy. Y creo que cabe destacar en este pasaje, pues aquella frase de San Pablo, ¿no? Lo que Dios prometió a nuestros padres lo ha cumplido resucitando a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo. Es una frase fácil de decir, pero yo creo que puede ser difícil de comprender. ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento? Seguramente la perplejidad que nosotros podemos sentir está muy cerca de la perplejidad que sintieron algunos en aquel tiempo, en el tiempo de San Pablo. Situémonos en ese lugar, la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Imaginémonos la asamblea de aquellos judíos escuchando a un predicador que se expresa impecablemente. Unos judíos que están escuchando a un predicador cristiano, que tiene sin duda un gran don de palabra, en virtud del Espíritu Santo, y que de pronto suelta esa frase: las promesas que Dios había hecho a nuestros padres las ha cumplido resucitando a Jesús. De entrada, esto nos hace ver el enorme peso, la enorme importancia que tiene el dato de la resurrección. Es decir, es evidente que sin la resurrección no habría evangelio, no habría buena noticia. Es evidente que para San Pablo la noticia de la resurrección, la certeza de la resurrección y la obra de la evangelización están completamente soldadas, son inseparables. Entonces, según esto, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es así este cumplimiento, ¿no? de las promesas en la resurrección de Cristo? Pues para responder, recordemos, ¿no?, por encima cuáles son esas promesas que Dios había hecho a los padres. Por ejemplo, Dios le había prometido a Abraham que iba a bendecir su descendencia y que a través de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios le prometió al rey David que de sus entrañas vendría siempre uno que se iba a sentar en el trono. Es decir, que el reino de David, el reino de Dios, no iba a caer. Dios le prometió a David: yo te voy a dar una casa, porque David le quería edificar, recordad, un templo a Dios. Y Dios le dice: no, tú no eres el que me va a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa, te voy a hacer una casa para ti. Y la casa que le promete Dios no es una casa de ladrillo ni de madera, la casa que le da Dios es la promesa de que un descendiente suyo siempre estaría en el trono, y ese descendiente suyo es el templo definitivo de Dios, donde el hombre se encuentra con Dios. Entonces, descendencia, bendición, tierra, reinado perpetuo. ¿Cómo se cumple eso en la persona de Cristo? Pues antes de responder, démonos cuenta que sin Cristo, es decir, si nos quedamos pues en los límites, ¿no?, de la revelación del Antiguo Testamento, pues esas promesas no se están cumpliendo. Más bien, lo que encontramos en los judíos del tiempo de Cristo es una gran preocupación simplemente por ellos mismos, por su propia suerte, por su propio destino, por su propia tierra, por el templo. Podemos decir que el judaísmo está cerrado sobre sí mismo únicamente en una actitud defensiva. No se ve cómo se va a cumplir eso de que todas las razas van a ser bendecidas en la descendencia de Abraham, si luego resulta que esa descendencia de Abraham está cerrada como en su propio caparazón, y la única preocupación que podía tener pues es tratar de expulsar a los romanos. Y ahí está la expectativa de un Mesías. Pero según sabemos, por otras fuentes, no querían las autoridades de la época que apareciera ningún Mesías, por no meterse en problemas con el poder dominante. Entonces la resurrección de Cristo está mostrando, en cambio, cómo todas las razas y todas las naciones van a ser bendecidas, y están mostrando cómo este pueblo, el pueblo elegido, finalmente tiene su tierra, y está mostrando cómo ese amor de predilección que Dios tuvo por Abraham, ese mismo amor es el que brilla en la persona adorable de Jesús y en todos los que se unen a Él. Así que sí, claro, hay que decirlo con claridad: en Cristo han sido bendecidas todas las naciones y se han cumplido todas las promesas. Por otra parte, es inmortal aquella frase también que dice San Pablo en este discurso: los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas. E impresionante esta frase. Y es que a veces uno cree que para que Dios obre es necesario que la gente le obedezca. Y eso, por sorprendente que pueda parecernos, en cierto sentido no es indispensable. Esto no significa que Dios pierda soberanía, o que deje de ser rey de la creación y señor de la historia. Todo lo contrario, significa que, como enseña Santo Tomás de Aquino, cuando algo o alguien pretende escapar de su gobierno en un determinado sentido, vuelve o se devuelve a él
a ese gobierno, a esa providencia divina en otro. Por ejemplo, el que huye de su amor es alcanzado por su justicia. Esto implica que las desobediencias humanas, aunque nos parezcan fracasos del plan divino, no son sino entradas hacia nuevas posibilidades de la infinita sabiduría y del inagotable poder amoroso de Dios. En esta línea de pensamiento hay que afirmar que Dios no quiere nuestras desobediencias, pero a través de ellas hace que obedezcamos a un plan que no conocíamos y al que finalmente servimos. Un plan de amor que ciertamente es proporcional al tamaño de su misericordia y de su gracia. Por otro lado, el Evangelio de hoy está tomado del capítulo 14 de San Juan. Una de las frases más famosas, ¿verdad?, más reconocidas de toda la Biblia, está en el pasaje de hoy. Jesús dice: «A donde yo voy, ya conocéis el camino». Tomás le dice: «No sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino?». Y Jesús responde, y esta es la frase que quiero subrayar, ¿verdad? «Yo soy el camino, la verdad y la vida». En su comentario al Evangelio de San Juan, Santo Tomás de Aquino dice algo muy importante. Cristo, en cuanto Dios, es nuestra meta y por eso se presenta como verdad y como vida. Y luego sigue diciendo Santo Tomás: Cristo, en cuanto hombre, es nuestro camino. Y por eso también dice: yo soy el camino. Así que Santo Tomás de Aquino ve en esa frase un resumen del ser de Cristo. Ahí están sus dos naturalezas. Él es camino, verdad y vida. En cuanto hombre es camino, en cuanto Dios, verdad y vida. Y es precioso ver que Cristo expresa esta frase en el contexto de una cena solemne, que es la última cena, en el contexto de su despedida, en el contexto, podríamos decir, de su testamento. Y destaco esto porque solo después de que ellos han hecho camino con Cristo, Cristo les dice: yo soy el camino. Es decir, que ha caminado con Cristo, el que ha caminado con Cristo, el que ha pasado por momentos alegres y momentos difíciles, el que ha pasado por los aplausos y por el desconcierto ante el dolor de la cruz, ese que ha hecho camino con Cristo es el que puede descubrir a Cristo como camino. Con lo cual, si os fijáis, estamos diferenciando muy claramente la vida cristiana de cualquier forma de teoría o cualquier forma de filosofía. Porque si os fijáis, en una filosofía yo controlo el camino, yo controlo lo que se espera de mí. Lo controlo con el pensamiento, analizo con mi cabeza qué es lo que se quiere, qué es lo que se espera y a partir de ahí miro qué decisiones voy a tomar. Esa es la manera como se obra en filosofía o en ciencia. El científico conserva el control de su laboratorio, el científico controla las circunstancias del experimento, el filósofo controla el rigor del razonamiento, el filósofo controla la coherencia de lo que se le presenta ante su mente. Pero el que va con Cristo, ¿verdad? El que va con Cristo va descubriendo, se descubre al lado de Cristo. El que va con Cristo en el fondo se pone bajo el control de Cristo y solo el que reconoce a Cristo como Señor puede encontrarlo también como camino. De manera que aquella pregunta de Santo Tomás es de lo más normal para la mayoría de nosotros. Él dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y resulta, claro, lógico, normal que escojamos los caminos en razón de las metas y no lo contrario. En nuestra vida cotidiana actuamos de esa manera, identificamos a dónde queremos llegar y de ahí entendemos o deducimos qué decisiones nos conducen hacia ese punto final. Jesús es nuestro camino, significa obrar como Él, llevar una vida como la suya, dejarnos mover por un amor como el suyo. Que Jesucristo es nuestro camino significa que hay que recorrer el misterio de Cristo, no darlo nunca por conocido o por sabido, sino siempre por conocer, porque es fuente infinita y pregunta inagotable. Que Jesús es nuestro camino significa que así como Él ha venido a nosotros y se ha hecho nuestro, ahora nos corresponde a nosotros acogerlo y dejar que nos haga suyos, colaborando con su voluntad, viviendo su propia vida. Feliz día para todos. Amén.